Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante. Porque México tiene mucho que dar a México y al mundo. Soy Efrén Flores, dándoles la más cordial de las bienvenidas a un programa más de El futuro de todo. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la situación social. Me refiero a la situación de la movilidad, de la inclusión, de la pobreza. ¿Está avanzando? ¿No está avanzando? ¿Qué pasó con el Coneval? Que nos desaparecieron el Coneval. Es un impacto social terrible la desaparición del Coneval. Y sin embargo mucha gente como que ni se dio cuenta de la desaparición tremenda de esta organismo autónomo constitucional, el Coneval. Y de un plumazo va para afuera, lo eliminó la presidenta Claudia Sheinbaum. En su lugar, por supuesto, la parte matemática la hace el INEGI y la hace extraordinariamente bien, impecable, impoluta, no se puede mencionar nada, pero nos dejaron sin toda la parte, digamos, de análisis de lo que significan los datos y de la interpretación que se le deben de dar, digamos, profesional a este tipo de indicadores, ¿no? Y bueno, ya salió una organización de la sociedad civil que pues se dedica a eso, que está conformada por múltiples instituciones, por ONGs, por OSCs, que se dedican precisamente a analizar los datos numéricos, matemáticos que presenta el INEGI en términos de pobreza de nuestro país y avance o no de la pobreza también en nuestro país. Vamos a platicar para tal efecto con el maestro Rodolfo de la Torre. Rodolfo de la Torre es toda una autoridad en el tema precisamente de las ciencias sociales y de la pobreza, como la queremos tratar en este programa. Él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, maestro en Economía por la Universidad de Oxford. Es coordinador de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano en México, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también editor de la revista Bienestar y Política Social publicada por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y miembro del Consejo Consultivo de Desarrollo Social. Encabeza el capítulo mexicano de la Red sobre Desigualdad y Pobreza del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Asociación Económica de América Latina y el Caribe. También es profesor investigador del Centro de Investigación del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. En fin, ha escrito varios libros, tanto él de su pluma, como también siendo coautor de varios libros. Es todo un hombre con una experiencia y un profesionalismo impresionantes, y además algo que siempre le he respetado a Rodolfo, con una humildad humana, una humildad que francamente es digna de admirar. Damos pues la bienvenida a Rodolfo de la Torre. Es un gran gusto para mí estar en tu podcast, El futuro de todo, y conversando de estos temas que directa o indirectamente inciden, pues no nada más en la situación social que vive nuestro país, sino incluso en la económica, dado que pues la situación que guardan los mexicanos más pobres
pues a final de cuentas puede representar o una carga o una gran oportunidad para el futuro. Así es que con mucho gusto estoy aquí. Así es. El maestro Rodolfo de la Torre es maestro en economía y además tiene maestría, pues tiene posgrado en la Universidad de Oxford, allá en la Gran Bretaña. Así es que sabe de lo que está hablando. Me llamó la atención los datos de pobreza y pobreza extrema, que ya no son medidos por una institución particular, sino que los mide el INEGI. Platícanos respecto a la pobreza, ¿cómo vamos de pobreza y de pobreza extrema? Yo recuerdo que desde el gobierno del expresidente López Obrador se dijo que se avanzó mucho en disminuir la pobreza, pero que aumentó la pobreza extrema, lo cual dije yo, caramba, como que está muy raro esto de que baja la pobreza, pero sube, pero no cambia la pobreza extrema, no, ahí sigue la pobreza extrema. ¿Qué está pasando en nuestro país? Bueno, antes de entrar propiamente en materia, creo que lo que acabas de mencionar es importante. Es el INEGI quien se encarga ahora de la medición. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, el CONEVAL, ha desaparecido, y esto significa que hay que tomar con cierta precaución las cifras que se nos ofrecen. No porque el INEGI cometa errores o no tenga capacidad técnica, sino porque antes el CONEVAL se encargaba de verificar la información base, de hacer observaciones muy útiles para entenderla mejor, y todo esto de manera externa al INEGI. Y esto ya no está presente. Así es que muchas de las cuestiones que ahora realiza el INEGI, pues las realiza sin algún tipo de supervisión externa o verificación externa, y eso hace que pues tengamos que poner más atención a lo que se nos ofrece. Insisto, no es una cuestión de falta de capacidad técnica del INEGI, ni de manipulación de la información para nada. De ninguna forma. Pero sí de que ya nos falta una pieza que antes era muy importante pues para entender mejor la información. Una pregunta, Rodolfo. Sí. Expertos como tú e instituciones que se han dedicado toda la vida a digamos, analizar la pobreza extrema, la inclusión, este tipo de variables, ¿están formando algún equipo, algún grupo para de alguna manera complementar el faltante que nos estás diciendo del CONEVAL? Sí, efectivamente, se ha formado un grupo de instituciones académicas, de organizaciones de la sociedad civil, que están tratando de cumplir, aunque sea parcialmente, lo que antes realizaba el CONEVAL, que es sobre todo hacer observaciones acerca de las características de la información que sirven para calcular la pobreza. Este conjunto de organizaciones se ha denominado Consorcio para la Medición y la Evidencia, y tiene entre sus miembros a organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, México Evalúa, México Cómo Vamos, el INCO, Acción Ciudadana contra la Pobreza y el propio Centro de Estudios Espinosa Iglesias, además de otras instituciones y también investigadores que participan a título personal. Y como tendré la oportunidad de comentarte más adelante, pues sí hay algunas cuestiones que le hemos pedido al INEGI aclarar. Tú estás dentro de este grupo, ¿verdad? Sí, yo formo parte de este grupo, estoy colaborando con ellos, y pues sí tenemos, como te mencionaba, algunas cuestiones que comentar al respecto. Adelante, por favor. Sí, antes de hacer algún tipo de evaluación o calificación de la información del INEGI, la información oficial que ha presentado pues nos muestra un panorama
positivo sin duda por una importante reducción de la pobreza, la cual entre 2018 y 2024 pues representa la salida de la pobreza de 13.4 millones de personas, una reducción de la pobreza de cerca de 42% que existía en 2018 del total de la población a 29.6%. Y ese es un avance muy importante, un avance que difícilmente se ha visto en el pasado, aunque pues también es complicado hacer comparaciones porque la medición multidimensional de la pobreza, que es la cifra que acabo de mencionar, solamente tiene información desde 2008 y con algunos cambios en el método de estudio. Pero aún así es importante. ¿Qué quiere decir medición multidimensional? Sí, comencemos por eso. ¿Qué quiere decir que 13.4 millones de personas hayan salido de la pobreza? Significa que ocurrió una de dos cosas o las dos. Primero, que su ingreso rebasó lo que se conoce como línea de pobreza, que pues aproximadamente corresponde al costo de una canasta alimenticia más los bienes y servicios no alimenticios que consume una persona a lo largo de un mes. Y estamos hablando de que en las últimas mediciones pues esto ha estado por arriba de los 3,000 pesos, casi 4,000 pesos en las zonas urbanas y un poco abajo de ese monto en las zonas rurales. Me imagino que está influido por el aumento del salario mínimo que empezó precisamente con aquel gobierno. Bueno, justo antes de tocar el tema de esto, hay que mencionar que también las personas pudieron haber salido de la pobreza porque dejaron de tener una de las 6 carencias sociales que antes tenían y dejaron pues ya de tener carencia social alguna. Y las principales carencias tienen que ver con acceso a los servicios de salud, una vivienda con una construcción adecuada, con los servicios que corresponden, agua, electricidad, drenaje. También pues que las personas no hayan tenido rezago educativo, es decir, que ya hayan cumplido con cierta educación mínima, o que tengan seguridad social, o finalmente que su alimentación haya sido adecuada. Si ya no tuvieron por lo menos una carencia de estas, si ya se quedaron sin carencias, dejan de ser pobres, y también dejan de ser pobres si, aunque tengan alguna carencia, rebasan el nivel de ingreso que mencioné. Ahora sí, ¿a qué se debe esto? Y mencionabas lo del ingreso. Sí, ahí hay una cuestión muy importante que destacar, que es que el principal ingreso que mejoró corresponde a su vez al que es el más importante para las familias, que es el ingreso laboral. Y esta mejora en el ingreso laboral me parece que es muy claro que está asociado al aumento de los salarios mínimos, pero también a otras regulaciones laborales que han cambiado y que han prácticamente eliminado el outsourcing, han incrementado el tiempo de vacaciones de los trabajadores, han permitido que éstas decidan más libremente sus asociaciones sindicales y que éstas a su vez pues puedan conseguir con mayor representatividad mejoras para los ingresos de los trabajadores. Creo que la política laboral sí efectivamente tiene mucho que ver con este aumento. Ahora, por otra parte también hemos sido todos testigos de la distribución de ingreso directo o dádivas o como le quieras llamar, que se hace con frecuencia, ya sea mensual o bimestralmente, por parte del gobierno a la población, sin discriminar entre población de muy bajos ingresos o de nulos ingresos,
simplemente, por ejemplo, por grupos específicos, como es el caso de adultos mayores o el de mujeres, cierto perfil de mujeres, o el de jóvenes también, para que se dediquen a estudiar, y se les beca, se les pensiona para que se dediquen a estudiar y no tengan que estar pensando en el dinero. Esto también ha tenido un impacto muy importante en el ingreso de la población mexicana. Sí, efectivamente, pero para tener una idea de la dimensión que juega cada una de estas fuentes de ingreso, habría que decir que de la reducción de la pobreza, de la reducción de estos 13.4 millones de personas que antes estaban en pobreza, casi el 80% es atribuible a las políticas laborales. Y de ese total de 13.4 millones de personas que se redujeron de la condición de pobreza, pues poco más de la mitad, yo creo que salieron, de acuerdo a los cálculos que ya se han hecho, específicamente por el salario mínimo. Eso deja un papel realmente secundario a otras fuentes de ingreso, en particular las transferencias, ya sea del extranjero o de los programas sociales. Sí juegan un papel, pero es un papel secundario y, como ya lo mencionabas, con muchas deficiencias, porque no están llegando a los más pobres de los pobres. Así es. Y otra cosa, ahorita que mencionabas, que me recordaste las transferencias del extranjero, ¿tienes algún cálculo? ¿Qué importa más para las familias, si la transferencia del extranjero o las transferencias directas del gobierno, pues para bajar un poco la pobreza? Y además, por otro lado, también con fines electorales por parte de la política del gobierno federal, ¿verdad? Sí, históricamente han tenido una importancia mayor. Los programas sociales pues han sido realmente minúsculos en su comparación con estas remesas, pero de 2018 a 2024 pues estas transferencias gubernamentales casi se han duplicado, lo cual significa que pues tenemos un aumento muy significativo de lo que corresponde a estos ingresos. Pero aún así las remesas son más importantes, aunque también habrá que decir que depende del nivel de ingreso de las familias. Las familias de ingresos intermedios y medios altos suelen recibir más remesas que las personas de bajos ingresos, y las personas de bajos ingresos pues a veces descansan mucho en los apoyos gubernamentales, aunque, como te mencionaré en un momento más, estos pues han sido mal focalizados y pues no están llegando a quienes más necesitan. Aunque no es solamente la ubicación física de las personas, sino el hecho de que muchas de ellas que tienen pues condiciones muy precarias, a veces no tienen los medios, la información, la posibilidad de movilizarse para aprovechar los programas sociales del gobierno. Y dado que no se está buscando activamente a estas personas de menores ingresos, sino que se da un acceso universal a todos los apoyos, pues quienes tienen mejores medios de transporte, contactos, información, manera de estar actualizando sus documentos, haciendo trámites, pues terminan siendo más beneficiados. Así es que ahí tenemos un tema importante de falla de la política social. La inflación ha sido importante y suele tener más peso en la parte que corresponde a los alimentos, que es el gasto principal. Así es, los alimentos fundamentalmente. Y ahí, de todas maneras, habrá que considerar que los
los aumentos en el salario mínimo han estado muy por arriba de la inflación, de tal manera que sí hay un proceso de recuperación de los ingresos reales de la población, sobre todo de más bajos ingresos. Eso es lo que ha impulsado su reducción en la pobreza. La redistribución del ingreso que ha existido a través de los salarios mínimos y los apoyos gubernamentales, pues ha significado que las personas mejoren sobre todo su dieta, pero también realicen compras de bienes básicos no alimenticios que impulsan el mercado interno. Y si bien nuestro país no ha crecido en los grandes agregados económicos, el consumo es uno de los que han sido más persistentes en mantenerse en niveles relativamente elevados, o por lo menos no afectados tan adversamente, y que pues más van a tardar en ajustarse con el tiempo ante esta falta de crecimiento. Habrá que distinguir, me parece, que tres cosas. Una, el aumento en el nivel de vida de la población de menores ingresos sí ha estado ligada al empleo. Desafortunadamente, los empleos formales no han estado creciendo tan rápido como antes, pero aún los empleos informales se han beneficiado de las mejores condiciones laborales, sobre todo del salario mínimo. Lo segundo es que el reverso de la moneda de aumentar el salario mínimo es elevar los costos que enfrentan las empresas, y estos costos en algunos casos pueden absorberse sin mayor efecto, sobre todo para las empresas de alta productividad, de gran tamaño, que tienen un margen para, que con la mejora de los salarios, pues también haya un aumento del esfuerzo que realizan las personas en sus tareas. Pero hay muchas otras empresas que no pueden absorber este salario creciente, y pues tienen que verse obligadas ya sea a aumentar los precios, a desemplear personas o a caer en la informalidad. Y esto es justamente algo que tiene que ver con lo que ya mencionabas, que es que pues la sostenibilidad de lo que hasta el momento ocurre es complicada. Y el último punto es que justamente si queremos tener sostenibilidad de esta política salarial, del aumento en los ingresos, incluso por transferencias gubernamentales, pues requerimos crecer, y para crecer se requiere aumentar la productividad, y esta está ligada a la educación, a la salud, a la inversión que realizan las empresas, y eso no parece tener buenas perspectivas en estos momentos. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Amigos, estamos con el maestro Rodolfo de la Torre, una autoridad en temas sociales, para que nos platique específicamente la implicación de todos las carencias sociales en nuestro país, la pobreza extrema, pero además todo el problema de la redistribución, que ha habido problemas inclusive también con el modelo anterior, también en el TEMEC, y que ahora se ha intentado corregir pues con los salarios mínimos, con la distribución, con la desaparición por supuesto del outsourcing, con la distribución directa de subsidios a las poblaciones supuestamente de menores recursos, pero que no necesariamente llega a ellos. Todo eso ya lo vimos en la primera parte. Ahora vamos a continuar con Rodolfo, pero con otros temas que son muy importantes para ustedes los empresarios y que a veces no tomamos en cuenta porque pues
no son de las métricas típicas que utilizamos, digamos, en las empresas, ¿no? Sí, me parece que estás en lo correcto, y además agregaría que pues un elemento para mejorar la productividad de la economía mexicana es una serie de políticas que reduzcan la informalidad. Es el sector informal el que, al estar compuesto por muy pequeñas empresas que tienen poco margen para capacitar a sus trabajadores, para que pues tengan establecimientos más modernos, más amplios, con más tecnología, pues representan un freno a este aumento en la productividad. Y esto pues significa que la política de aumento de los salarios mínimos llegará un momento en donde no solamente no funcione, sino que pueda ser contraproductiva. Y eso hay que prevenirlo. Y por el lado de las transferencias gubernamentales a los grupos en general pobres, aunque no lleguen a los más pobres de los pobres, pues sin crecimiento económico no va a haber recaudación que permita solventar el gasto que representa pues este tipo de apoyos, además de todo lo que tú ya mencionaste, señaladamente el tema de las pensiones, que es pues cada vez más pesado fiscalmente para el gobierno mexicano. La deuda pública, que ha estado relativamente bajo control, pero pues que sí representa también un riesgo en caso de que no haya crecimiento, pues tiene que ser atendida, y para ello se requiere pues mayores ingresos fiscales, lo que solo puede ocurrir con una economía dinámica que sea cada vez más productiva. Así es que todo está ligado y apunta a que la siguiente fase para tener un avance sustancial en las cifras de pobreza, pero también en otras, es pues el crecimiento. Pero debo de mencionar también una cuestión: la forma como se está gastando no es de las que impulsan más la productividad. Tuvimos, y esto proviene de las cifras de pobreza, pues un aumento en las personas que pues dejaron de tener acceso a los servicios de salud, de casi 25 millones de personas. Sin atención a la salud es muy difícil que vaya a haber una población más sana que pueda ser más productiva. Y ese es un tema de cómo se ha gastado en el pasado reciente, descuidando, y yo no nada más diría que el tema de salud, sino también el tema educativo en lo que corresponde a la calidad de la educación. Y daría una cifra para tener una idea. Cuando no invertimos en salud y en educación, fundamentalmente lo que estamos haciendo es empujar los problemas de hoy hacia el futuro. Es decir, cuando crezca la población, pues va a empezar a tener una serie de padecimientos que le van a salir caro atender o que pueden acortar su vida, y también pues va a llegar a la vida productiva menos preparada para todos los cambios tecnológicos que se nos avecinan. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias hizo un cálculo de qué porcentaje de la pobreza se hereda de una generación a otra, en buena medida ligada a estos factores que acabo de mencionar. Y la última cifra nos dice que el 73% de las personas que no tenían ingresos suficientes para salir de la pobreza se quedaba en la pobreza de una generación a otra. Es decir, el 73% de los padres heredaban a sus hijos su condición de pobreza, y esto pues se repetía en el futuro. Esto es algo que no aparece en las cifras normales de pobreza y que tenemos que atender, porque es quizás tener espectacularidad en los logros actuales, pero a costa del futuro. Lo que estamos viendo es que los avances en reducción de la pobreza sin duda son reales. Habrá ahí algunas precisiones que hacer respecto a los montos, pero
el tema de fondo es que estos avances pues no son de una vez y para siempre. Se pueden revertir y sostenerlos requiere pensar justamente en el futuro. Y el futuro tiene que ver con qué población vamos a contar en términos de salud, de capacidades de manejo de conocimiento, en general de habilidades para poder contribuir al conjunto de la sociedad de una forma cada vez más productiva. Eso es lo que está en entredicho a pesar de los logros que actualmente tenemos. De que hay varias fuentes con las cuales podemos confrontar la información que nos ha dado el INEGI y todas apuntan en la misma dirección de una reducción de la pobreza. Sin embargo, y aquí entro en lo que te había mencionado minutos atrás de calificar la información. Sin embargo, hay algunas cosas que pues tienen que moderar nuestro optimismo, además de lo que ya hemos mencionado hacia el futuro. Y una de ellas es que probablemente la reducción de la pobreza se ha sobreestimado, es decir, se ha pensado que hemos tenido un logro mayor del que probablemente hemos tenido por dos razones. Por un lado, porque parece que el instrumento con el que se mide el ingreso para después medir la pobreza mejoró en la captación de la información. Pero mejorar la captación de la información no es equivalente a tener más ingreso en el bolsillo, es registrarlo mejor. Entonces, parte de los avances pueden ser, digamos, artificiales en el sentido de que provienen de datos más confiables, pero no de más ingreso. Y la otra cuestión es que el INEGI hizo algunos cambios a la forma de establecer si una persona tiene acceso a los servicios de salud, que probablemente han exagerado este acceso a los servicios. Nuevamente puede ser una mejora en la información, pero el tema es que se ha perdido comparabilidad con el pasado y tal vez no podamos estar tan seguros de que estos 13.4 millones sean una cifra muy confiable respecto a la reducción. Podemos confiar en que se haya reducido la pobreza, eso no hay duda, pero que sea ese monto, yo creo que sí hay que examinar con más detenimiento el tema. Pero yo sí separaría, por un lado, el discurso político, en donde claramente, sea cual sea el gobierno que esté en el poder, va a tratar de proporcionar las mejores cifras que encuentre a su paso, y no importa qué, digamos, inconsistencias, errores o falta de criterio estadístico tenga. Por ejemplo, este propio gobierno, por un lado, estuvo mencionando durante mucho tiempo las cifras del Banco Mundial, que no eran datos, sino eran proyecciones, como prueba de que había reducido enormemente la pobreza. En cuanto salieron las cifras del INEGI, se fueron las del Banco Mundial y ahora pues son otras cifras. Pero, por ejemplo, hay cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que habla de reducciones de la pobreza mucho más modestas, pero esas nunca se van a tomar, y todo esto tiene que ver con el juego político que tú mencionas, y hay que señalarlo, como tú muy bien lo señalas. Cada gobierno trata de acercarnos la información que más le conviene. Pero eso es muy distinto a lo que hace un instituto de gran seriedad como el INEGI, con autonomía para poder proceder a proporcionarnos la mejor información y que puede contener, hay quien puede decir errores, imprecisiones, datos atípicos, pero en el fondo puede contener oportunidades de mejorar lo que se proporciona a la sociedad mexicana. Y ahí creo que sí, de una manera muy responsable, hay que señalar que pues hay algunas cuestiones que se deben de aclarar y, de ser posible, mejorar en el caso de que pues podamos contar con cifras más precisas, preguntas más comparables,
datos que no den saltos extraños y que hagan sospechar de la información. Esa es una tarea muy técnica que hay que tratar de respetar su esfera, porque como tú lo apuntas, en el momento en que se junten estas dos esferas y una empiece a contaminar a la otra, me refiero a la política, a la estadística, ahí sí ya tenemos consecuencias de mayor gravedad. Y entonces alguien tiene que hacerlo, ya sea desde la esfera académica, de la sociedad civil o de algún otro organismo que intente tener un diálogo público para señalar alcances y limitaciones de la información, cosa que es bastante complicado. Yo creo que hay un par de lecciones históricas que se pueden recoger de esta información reciente de la pobreza, ya con un panorama más amplio, y es que en el pasado el poco crecimiento que tuvimos no fue redistributivo, no atendió el problema de la pobreza y la desigualdad, y una de las consecuencias fue favorecer la llegada al poder de un gobierno que iba a dirigirse a este tema. Hoy tenemos un gobierno, hemos tenido ya uno anterior y el que actualmente tenemos, concentrado en el tema de la redistribución y descuidando temas como el crecimiento, la democracia, muchas de las libertades ciudadanas. Y si no se ponen las pilas, puede llegar un gobierno que justamente atienda lo que está siendo descuidado, y entonces vemos un bandazo hacia el sentido opuesto. Digo, no quiero imaginarme que pueda llegar un gobierno al estilo del de Trump en los Estados Unidos, pero los vacíos, ya sea en la atención a la desigualdad y a la pobreza, o al crecimiento, la democracia y las libertades, termina llenándolos alguien que ve una oportunidad para avanzar en la toma del poder político. Y te doy un dato que puede complicar el panorama, pero hay que tomarlo en cuenta. Hay quien piensa que cuando se reduce la pobreza, las condiciones en el país son más atractivas para permanecer en él y evitar que haya migración. Pero lo que se ha encontrado repetidamente es que cuando las personas libran cierta condición de pobreza y comienzan a tener ciertos recursos para mirar más lejos y más tiempo, suelen migrar más. Entonces, la reducción en la pobreza en un momento dado puede convertirse en una presión para irse a los Estados Unidos para muchas personas, porque ahora tienen los medios, tienen la posibilidad de planear esa salida y quizás tengan algún contacto. Evidentemente, también hay un panorama muy difícil para migrar, pero las presiones van a estar ahí. Y ahí tenemos otro tema que atender, y es que si ya no se migra por condiciones económicas, se puede migrar por la hostilidad que puede presentar el ambiente en términos de seguridad, de deterioro ambiental, de situaciones en donde claramente las oportunidades están en otro lado, cruzando la frontera. Por supuesto, insisto que en estos momentos es muy difícil verlo, porque la presión que ejerce el gobierno de Donald Trump contra los migrantes es tremenda, pero si llega a sucederlo a alguien que no tenga ese nivel de radicalidad con el que ha tratado de manejar el tema migratorio, muy posiblemente se destape otra vez la olla de presión migratoria y haya una gran salida de mexicanos al exterior, y ahora sí, con menos pobreza, pero más posibilidades de moverse. También nuestra historia, sobre todo en cuestiones económicas, nos dice que para corregir algún problema persistente que llega a agravarse, tenemos que llegar a situaciones críticas. Y ojalá no tengamos que seguir ese camino, pero a veces crisis de derechos humanos, de seguridad, económicas,
son los que desencadenan los cambios necesarios y no la planeación que podría haberse hecho en un entorno mucho más tranquilo. Lo que tú mencionas apunta a que o tenemos una situación crítica interna que nos obliga a cambiar, o una intervención extranjera que también pone en una situación muy difícil a quienes no se atreven a hacer algo. Yo espero sinceramente que no tengamos que llegar a estas situaciones, pero nuevamente nuestra historia nos dice que si no somos nosotros los que tomamos la iniciativa para, en tiempos de relativa tranquilidad, planear nuestro futuro, algún factor desagradable, ya sea interno o externo, nos va a obligar a hacer ese cambio. Muchas gracias al maestro Rodolfo de la Torre, analista experto en temas sociales, medición de la pobreza y pobreza extrema, de la movilidad y de la inclusión sociales y su impacto en la productividad y desarrollo de nuestro país, por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Rodolfo además es miembro del Consorcio para la Evidencia, formado por importantes organizaciones de la sociedad civil y que evalúan en conjunto lo que no hace porque no le corresponde ahora al INEGI, y que son actividades que se perdieron con el Coneval, toda la interpretación, la evaluación de la información matemática que sí le corresponde al Coneval, que la hace estupendamente bien el INEGI, pero le falta la parte de la evaluación de la información matemática, ¿no? Estadística. Si a usted le interesa conocer más acerca de Rodolfo, del maestro Rodolfo de la Torre, puede hacerlo a través de X, del antiguo Twitter, en la dirección que ponemos aquí, @equidistar, así tal cual. Parece raro, ¿no? Pero esto parece equivocada, pero no, es la dirección de Rodolfo de siempre, @equidistar. Por LinkedIn lo puede muy bien localizar, ver su currículum, y dónde trabaja, dónde labora, todo esto, como Rodolfo de la Torre López. También el INEGI lo tiene registrado, ha sido algún colaborador y es miembro del grupo de investigadores del INEGI. Y el Consorcio para la Evidencia lo puede localizar a través de muchas ligas. Nada más con que ponga usted esto en Google o en algún motor de inteligencia artificial, Consorcio para la Evidencia, le aparece, pero aquí pongo yo, citamos la dirección con el IMCO, con el Instituto Mexicano para la Competitividad, del consorcio que precisamente propone mantener la colaboración con el INEGI para mantener una medición de la pobreza transparente y comparable. Eso es lo más importante. El INEGI nada más puede llegar a la parte métrica, o sea, la parte de la medición de la pobreza. Perfecto, es impoluto ahí el INEGI. Pero la parte de la comparabilidad entre lo que es la pobreza extrema, lo que es la pobreza que apenas alcanza para el mínimo de subsistencia, ¿no?, de la canasta básica. Hay otro tipo de pobrezas. En fin, todo eso es lo que analiza el consorcio precisamente para la evidencia, ¿no? Y por eso de ahí que dejamos esta dirección. Y hasta el final, por supuesto, la liga de nuestro podcast de El Futuro de Todo, que ya por supuesto estamos disponibles también para que vea todos nuestros podcasts y para que también lea a algunos de nuestros colaboradores. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo, en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros programas de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó
El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores.